Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia, las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte a todos el ayuno y también las oraciones voluntarias y todas las buenas acciones en este mes bendito de Ramadán. Alhamdulillah, hemos terminado con las clases del ayuno, para poder hacer correctamente nuestro ayuno del mes de Ramadán. Y ahora volvamos al segundo pilar del Islam, que es la oración. Entonces, hemos hablado como introducción de la jurisprudencia islámica. Y también hemos visto las virtudes y las recompensas de la ablución, de la purificación en general, de la ablución mayor y la ablución menor, y también de la oración. Y también hemos visto cuál es el veredicto legal de la oración en el Islam. Y ahora vamos a comenzar ya con la purificación. La purificación, que es un proceso que es que hay que hacer antes de comenzar o antes de hacer la oración. Pero antes quisiera mencionarles o hablarles un poco de que para estudiar la jurisprudencia islámica tenemos que seguir unas reglas, unas normas. Estas normas las podemos encontrar en 4 escuelas conocidas, famosas, que son practicadas hoy en día en los países musulmanes, o que siguen todos los musulmanes. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció, pues no se podía consultar al profeta Muhammad cuando los musulmanes no entienden algo en el Corán, cuando no entienden algo en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o cuando no están de acuerdo sobre el veredicto legal de alguna acción, de alguna enseñanza en el Islam. Así que los musulmanes se basaron en los textos, se fundamentaron en los textos que tenían y que tenemos, que son el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y pues tanto en el Corán como en la sunna, pues Dios ha puesto reglas y normas para poder seguir este camino, y también para poder extraer reglas y normas y también veredictos legales para asuntos que no existían en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los compañeros del profeta Muhammad que comenzaron a estudiar eso, que comenzaron a extraer las normas y las reglas y también los veredictos legales, pues después los compañeros y luego los seguidores, los sabios, comenzaron a establecer normas y reglas para todas las enseñanzas del Islam, que solamente pues ya están en el Corán y la Sunna. Y esto se estableció en cuatro escuelas, en cuatro interpretaciones, en 4 formas de interpretación. Cuando hablamos de escuelas, de las 4 escuelas, por ejemplo, comenzamos por orden, al Hanafi, luego la escuela Maliki, la escuela Shafi'i y la escuela Hanbali. ¿Por qué encontramos, por ejemplo, 4 escuelas? Es porque encontramos que varios textos tienen más de una interpretación. Así es el texto y así es también el idioma en que está escrito el texto. El idioma árabe es un idioma que tiene mucha interpretación, que se puede interpretar de varias maneras. Entonces, eso quiere decir, si sigo, por ejemplo, una escuela y no sigo la otra, estaría, por ejemplo, o cuál escuela sigo,
o cómo para ser un buen musulmán o para practicar correctamente el Islam. Todas las escuelas, o sea, seguir una de ellas es correcto, ya que cada una de las escuelas pues sigue una interpretación que es válida y que es basada en argumentos del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad. Hay algunos asuntos que sí, pues la mayoría de las escuelas o todas están de acuerdo, ¿ya? El consenso, se llama la unanimidad o el consenso. Entonces, o sea, de esto no hay que preocuparse. Pero otros, o sea, en algunos asuntos, pues encontramos que una escuela tiene una opinión, la otra tiene una opinión, la otra tiene una opinión. Es porque así el texto pues tiene más de una interpretación. Y si sigues a una, está bien. Si sigues a otra, está bien. Es correcto, alhamdulillah. Porque todas parten, y eso es lo más importante, parten del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad. No parten de otros textos, ¿ya? Y todos son sabios. Los que establecieron, digamos, las normas de esas 4 escuelas, todos son grandes sabios, grandes ulemas, ¿no? Que, alhamdulillah, gracias a Dios, que han establecido las normas y las reglas de las enseñanzas del Islam para que los musulmanes puedan ir practicando su religión. Cuando hablamos de diferencia de interpretación o diferencia de opiniones, no en todas las enseñanzas del Islam, no. O sea, todas las escuelas están de acuerdo, o sea, en lo que es fundamental, en lo que es, por ejemplo, en lo que es principal. ¿Cuándo podemos encontrar una diferente opinión? Es en cuestiones secundarias, Por ejemplo, todas las escuelas están de acuerdo que, o sea, las 5 oraciones son obligatorias. Para poder hacer la oración hay que hacer la ablución. Que la oración, están de acuerdo, o sea, todos por unanimidad, de una sola forma y manera de la oración, del zakat, del ayuno, etc. Pero lo que encontramos encontramos diferentes opiniones en algunos detalles, nada más, en algunos detalles, ¿ya? Para que no no tengan miedo de esto, y es normal. Nosotros, inshallah, bueno, como yo estoy estudiando en base a la escuela Maliki, pues vamos a seguir, inshallah, las enseñanzas de esta escuela en los detalles, ¿ya? En los detalles. El resto, lo que es conocido, pues es un consenso, es sabido y es establecido por unanimidad de todas las escuelas, de todos sus sabios o los musulmanes. Lo que vamos a tratar en esta clase, inshallah, es la purificación. Entonces, la purificación es un tema, ¿ya?, que tenemos que aprender, que saber. Pues, por ejemplo, este título o este subtítulo, ¿ya?, de la oración, este subtítulo, que es la purificación, consiste en saber cómo se hace la ablución mayor, cómo se hace la ablución menor, y también con qué agua, y ese es el tema de hoy, con qué agua se puede realizar la ablución mayor y la ablución menor. Porque tanto la ablución mayor como la ablución menor son condiciones que hay que tener para poder hacer la oración. Y ambas abluciones son obligatorias también, porque sin ellas no se puede hacer la oración. Muy bien. Entonces, también veremos, de cuál el musulmán tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Hay, digamos, un conjunto de suciedades que el musulmán, de las cuales el musulmán debe estar limpio para poder hacer la oración. Sí. Y eso lo que vamos a ver, inshallah, durante las siguientes clases. Lo que vamos a tratar ahora, como les decía, es el uso de las aguas. ¿Qué tipo de agua podemos usar para hacer nuestra ablución y para poder realizar nuestra ablución mayor y la ablución menor, y así, y también para poder purificarnos, ¿sí?, de la suciedad, o sea, con qué tipo de agua tiene que ser. El Corán, Dios dice en el Corán que
que Dios dice en el Corán, y hace descender del cielo agua pura. Y también, Dios habla en el Corán de agua pura, de agua pura. Entonces los sabios cuando investigan y cuando estudian, encuentran que este agua pues tiene que mantener tres características originales. Este agua del cual, o sea, a la que Dios hace referencia en el Corán, o sea, con la cual hay que purificarse para poder hacer la oración, ¿ya? Tiene tres características originales. O debe mantener tres características originales. Debe mantener su color, su olor y también ¿cómo se llama? Su sabor. Debe mantener el color, el olor y el sabor. Y los sabios dicen que si se cambia una de las características de esta agua, pues esa agua no sirve para poder hacer la purificación, para poder hacer la ablución mayor y la ablución menor. Entonces, como por ejemplo, un ejemplo del agua pura, esta se llama agua purificante. Agua purificante, o sea, que purifica. Agua purificante, es decir, agua que purifica. Y esta agua purificante es la que mantiene las tres características originales. Mantiene su color, mantiene su olor y mantiene su sabor. Recuerden esto, hermanos y hermanas. Y por favor, espero que estén apuntando para no olvidarse de esto. Como por ejemplo, el agua del caño. El agua del caño es agua purificante que mantiene su color, mantiene su olor y mantiene también el sabor. Agua, por ejemplo, San Luis, agua San Mateo, agua, por ejemplo, Cielo, etcétera, es un agua que mantiene las tres características originales. Mantiene el color, el olor y el sabor. Agua, por ejemplo, de la lluvia. Agua de la lluvia también mantiene el color, el olor y el sabor. O sea, si ponemos un balde grande en el piso y se llena con agua de la lluvia, pues con esta agua se puede purificar, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque no pensemos que solo vivimos en la ciudad. Tal vez algún día podamos vivir en el pueblo, ¿ya? En la selva o en la sierra, y tenemos que saber, hermanos y hermanas, estas reglas, sí, ¿ya? Porque estas reglas, estas enseñanzas sirven para el musulmán tanto que vive en la ciudad como para el musulmán que vive en la sierra o en la selva o en el pueblo o la montaña, donde sea que esté, ¿ya? Entonces, Dios dice en el Corán, y hace descender del cielo agua pura, ¿ya? Por eso el agua de la lluvia que desciende Dios del cielo es considerada agua purificante. También podemos, como ejemplo, el agua del mar, eso lo vamos a ver aparte, el agua del mar, de los ríos, del pozo y de las lagunas, también es considerada agua purificante, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque, y esta es una excepción, sí, esta es una excepción, aunque cambia, por ejemplo, el olor o el color o el sabor, hay una excusa del por qué consideramos que esta agua es agua purificante, con que se puede purificarse. Porque este sabor o por ejemplo, color, ¿ya? O este olor es mezclado para siempre con esta agua, ¿ya? Es mezclado para siempre con esta agua. Por eso también se considera agua purificante. Con el agua del mar se puede hacer la ablución tanto la mayor como la menor. El agua del pozo también se puede hacer
la ablución mayor y menor. Con el agua de la laguna o el agua de los ríos también se puede hacer tanto la ablución mayor como la ablución menor, o también limpiarse o lavarse las partes íntimas, como vamos a ver inshallah, con esta agua, con este tipo de agua. Entonces ahora vamos a ver, entonces el primer tipo de agua es el agua pura o el agua purificante. ¿Ya? Es el agua purificante que y con esta agua se puede hacer la ablución mayor y menor. Y ya sabemos las características que debe mantener, y con la excepción del agua del mar, los ríos, el pozo y la laguna, etc. ¿Por qué decimos? ¿Cuál es la razón? Es porque este olor o este color o este sabor es vinculado o es mezclado siempre con este tipo de agua. Por ejemplo, el sabor, la salidad, ¿ya? Que es un sabor, es un elemento que siempre que está mezclado, ¿ya? Con el agua del mar. Entonces, esto no afecta el agua del mar, ¿ya? Y lo pasamos, por ejemplo, a hacer, o lo consideramos que es agua no purificante. ¿Por qué? Porque está vinculada, la salidad está vinculada, está mezclada siempre con el agua del mar. Ahora, el agua mezclada con algo puro. ¿Cuál es el veredicto legal del agua mezclada con algo puro? Con algo puro, es decir, con algo, ¿qué es lo que puro? Lo que no es inmundicia. Lo que no es inmundicia, ¿ya? Con algo puro es, por ejemplo, el agua que ha entrado en contacto con una sustancia pura, como las hojas de los árboles o tierra limpia, o el óxido que hay en los contenedores de agua, y esta sustancia no la ha afectado de modo que pierda su condición del agua, ¿ya? Por ejemplo, el té o un refresco. Normalmente es un agua, ¿no? Era agua. Y metemos un elemento, un sobre de té o, un polvo, el té en polvo, o un elemento en polvo, y se ha convertido en un jugo o en un refresco, ¿ya? Esto se llama agua mezclada con algo puro. Con esto no se puede purificarse, no es agua purificante, no es agua que purifica el cuerpo del musulmán. El cuerpo del musulmán. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto como condición, para poder hacer la ablución mayor y menor, ha puesto como condición el uso del agua purificante. Del agua purificante, como habíamos explicado y como habíamos puesto como ejemplos. Entonces, el segundo tipo del agua, que es agua mezclada con algo puro, no sirve para purificarse, para purificar el cuerpo, pero sí sirve, por ejemplo, para limpiar o lavar el piso, supongamos, o para regar las plantas, o para, otro servicio, pero no sirve para para purificarse. Ahora, el agua que ha sido alcanzada por inmundicia y, entonces ha sido mezclada con algo impuro, como la orina, sea del ser humano o del animal, como por ejemplo, porque esto es considerado suciedad en el Islam, en el contexto islámico, en el contexto de la purificación, de la oración, es considerado
digamos, suciedad. Eso es considerado suciedad. Entonces, un agua, por ejemplo, que está mezclado, digamos, o que ha cambiado su olor, ¿ya? O, estamos hablando del agua que ha sido mezclada con algo impuro. Entonces, o sea, no se puede tampoco usar esta agua para purificarse. Excepto si un musulmán, por ejemplo, que vive en la ciudad o vive en el pueblo, que tiene en un balde, o sea, que ha preparado, que ha traído un balde, que ha llenado un balde con agua purificante para hacer la ablución menor, por ejemplo. Pero por alguna razón se le cayó ahí, una gota o algunas gotas de orina, ¿no? Entonces, en este caso, sí, ¿cuál es la condición? Si mantiene las características originales, es decir, si no cambia el olor, no cambia el color, no cambia el olor y no cambia el sabor, y lo que es impuro, ese líquido impuro es muy poco, eso no afecta. Supongamos, ¿por qué digo eso? Digo, si esta persona no tiene no tiene dónde traer agua, o no tiene para conseguir agua, o está lejos, por ejemplo, del río, para ir y traer agua. Por eso decía al principio que estas reglas, estas normas, hermanos y hermanas, no solo para musulmanes que viven en la ciudad, sino también musulmanes que viven en el pueblo, y también, puede ser que en algún momento, en algunos días, pues estemos de viaje o pasemos o tendríamos que quedarnos en algún pueblo, y hay que saber, hay que saber las normas de cómo usar y cómo, del uso de las aguas. Yo, Luber Pérez, si el agua es estancada, o sea que se mantiene en tanque, sí, igual se puede, esta es agua purificante, ¿no? Si no, aunque está estancada, pero si no cambia una de las características originales, pues sirve para la purificación. Entonces, este es el tema de hoy, hermanos y hermanas. Pues recordemos que el tema de hoy es sobre el uso de las aguas para purificarse. Tenemos tres tipos de aguas. Tres tipos de aguas. El primer tipo es agua purificante, ¿ya? Es decir, el que mantiene las características originales, el color, el olor y el sabor. Además, también el agua del mar, de los ríos, del pozo y también de la laguna, de la lluvia, del granizo, de la nieve, ¿ya? Todo esto también sirve, es considerado agua purificante, ¿no? Debido a la razón antes mencionada. El segundo tipo es agua mezclada con algo puro. Es agua mezclada con algo puro. Obviamente, cuando esta agua, que es pura, pero mezclada con algo puro, que es harina, té, claro, hermana Nicole, claro, o sea, todo lo que el agua del caño, ¿no? De la ducha, sí, es agua purificante. Siempre recuerden que que mantiene las tres características: color, olor y sabor, ¿ya? Con las excepciones que he mencionado, del agua del mar, de los ríos, el pozo, la laguna, la lluvia, el granizo, la nieve, etc. El segundo tipo del agua es agua mezclada con algo puro, que es, por ejemplo, supongamos harina y se cambia el color. Este es refresco, con esta agua no se puede hacer la ablución. ¿Por qué? Porque ha cambiado una de las características. Ha cambiado una de las características. Tratadas con cloro,
pues supongo, pienso que, o sea, después ese cloro cuando se disuelve, ya no, o sea, ya no, por ejemplo, ya no, o sea, no afecta el color, ni el olor, ni el sabor, supongo. Y el tercer tipo de agua, que es el agua mezclada con algo impuro. Esto no sirve, o sea, tampoco para la purificación, ¿no? Con algo impuro, como es, por ejemplo, orina o cualquier cosa impura, digamos, de algún animal o del ser humano, excepto si el agua, si hay mucha agua y lo inmundo, lo sucio, es muy poco, como les había comentado antes. Con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea inshallah útil y de gran beneficio para todos nosotros. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga entender la religión y que nos ayude a ponerla en práctica. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte el ayuno y las buenas acciones. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.